Buenos días, damos gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo comienzo de semana, que esta semana para cada uno de nosotros sea una semana de productividad, una semana de prosperidad, una semana de abundancia, una semana de ver la gloria de Dios en todo lo que nosotros hagamos, que sea Dios con cada uno de nosotros, glorificándose de manera sobrenatural, que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre maravilloso, te damos gracias una vez más por tu presencia, por tu misericordia, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por el Espíritu Santo que tú nos has dado. Hoy, Señor, en esta mañana, colocamos el día de hoy, lunes, y el de esta semana, Señor, para que tu presencia, Señor, podamos nosotros ser bendecidos, Padre maravilloso. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Te pido que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, fortaleciéndonos, que nuestra fe no nos falte, Señor, que podamos ver tu gloria, Señor, una vez más, que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda fortalecer, Señor, que nos pueda llenar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser fortalecidos en el poder de tu gracia. Te damos gracias porque tú nos esfuerzas, porque tú nos levantas, porque tú nos renuevas, porque somos nosotros, Señor, los que anhelamos de tu palabra, somos nosotros los que anhelamos ser bendecidos. Somos nosotros los que anhelamos, Señor, ser llenos de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy yo te pido que esta palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, en este inicio de semana, Padre maravilloso, Señor, conforte nuestros corazones, Señor, fortalezca nuestro hombre interior, nos llene de fe, Señor amado, Padre maravilloso. Hoy te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por amarnos tanto, Señor, gracias por haber enviado a Jesús por cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Padre maravilloso. Te damos gracias por nuestros hijos, te damos gracias por nuestras empresas, te damos gracias, amado Dios, por todos los dones y talentos que tú nos has dado, por el regalo de la familia, Señor, porque cada uno de nosotros tiene su familia, Señor, esa familia que tú nos has dado, amado Señor, en consanguinidad, Señor, mamá, papá, hermano, Señor, esposo, esposa, Señor, gracias, eterno Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú, Señor, de verdad nos permites, amado Dios, ser bendecidos en tu gracia, en tu favor y en tu misericordia, Señor. Y hoy, Padre maravilloso, te pedimos que si alguno está enfermo, Señor, que sea por la llaga de Cristo sano, Señor. Te pedimos completamente, Señor, que seas tú sanando, completa sanidad, Padre Celestial, para nuestros cuerpos mortales, amado Dios. Que seas tú, Señor, restaurándolo todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que esta palabra que está siendo expuesta en esta mañana, Señor, halle cabida en nuestro corazón, que vaya acompañada de fe mientras que la escuchamos, amado Dios. Que seas tú con tu verdad, amado Señor, hablando en nuestro corazón, rearguyéndonos con tu Espíritu Santo, enseñándonos toda la verdad, Señor, y que seas tú, Señor, dándonos ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, Señor. Quita todo velo que haya en nosotros, Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy les traigo un tema que me encanta, súper bonito, que dice la escritura, está en Efesios y yo le he puesto como título a nuestro tema de hoy, he puesto Dios ya nos bendijo. Y ya nos bendijo porque muchas veces nosotros esperamos que suceda en el futuro. Siempre estamos como que en cuanto a las oraciones, en cuanto a los anhelos del corazón, no sé si se han dado cuenta, pero siempre estamos como pensando en el futuro, como que en que va a suceder, en que más adelante algo va a cambiar. Pero leyendo la escritura en este pasaje traía como esa confianza a mi vida, como esa certeza de que Dios a nosotros ya nos bendijo, ¿sí? Y no está la palabra en tiempo presente y tampoco está en futuro, lo cual implica que ya sucedió, ¿sí? Que está en pasado, en tiempo pasado. Y eso es para que nosotros entendamos que, como dice la palabra, hecho está en el nombre de Jesús, porque muchas veces cuando nosotros oramos,
una dificultad que tenemos o que manifestamos cuando estamos en oración es creer que va a suceder, ¿sí? O sea, que no lo vemos como algo que ya pasó, sino como que aún no ha ocurrido. Y recordemos que Dios es un Dios de fe y entonces eso me encanta en la palabra, como todo este lenguaje verbal y todo lo que la palabra habla acerca de las declaraciones y de hablar como si ya se hubiera efectuado, es algo que nosotros debemos poner en práctica, que es algo que nosotros debemos traer a nuestra vida y siempre que nosotros estemos en oración, lo debemos ver como que eso ya ocurrió. Además, porque Jesús ya vino. Entonces, también partiendo de que Jesús ya vino, la escritura dice que todas las cosas nos fueron dadas por medio de él. Así que como él ya vino, entonces él pues ya pagó. Y esto quiero llevarlos, hoy vamos a estar leyendo en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 14. Y este es un pasaje corto, pero que de verdad para esta semana quiero que lo tengamos ahí presente en esta semana, que sea como el ancla de nuestra alma para esa semana, para todo aquello que necesitemos hacer, para todo aquello que necesitemos mostrar, para todo aquello que necesitemos que sea Dios glorificándose. No lo veamos como algo que va a ocurrir, sino como algo que ya se dio por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice así la escritura: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nótese que habla y dice que nos bendijo. Entonces, por eso cuando lo leía, yo decía, no está hablando en presente, porque si estuviera hablando en presente diría que nos bendice. Y si estuviera hablando en futuro diría que nos va a bendecir. Dice que nos bendijo, quiere decir que Él ya lo hizo. Dios ya nos bendijo. Y aquí está hablando acerca del Padre, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y algo más es que dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que aún Dios no había creado el mundo y él ya soñaba con nosotros. O sea, para nosotros no, ya para Dios, perdón, ya existíamos en el corazón de Dios. Entonces, antes de que el mundo fuese creado, antes de que todas las cosas fuesen creadas, la palabra muestra que nosotros ya existíamos en el corazón de Dios. O sea, en el corazón de Dios ya estaba el hacer, el crear al hombre, el hacer al hombre. Sí, y por eso dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Miren cómo realmente a mí me muestra en toda la escritura que definitivamente de principio a fin Dios es un Dios de fe. Por eso dice la palabra que Él llama las cosas que no son como si fueran. Y lo primero que hace es que Él nos puede visualizar, o sea, en el corazón de Él ya existimos nosotros como tal. Y dice la palabra, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ese predestinados quiere decir que fue antes de, no después de, sino antes de, o sea, antes de que nosotros fuésemos creados, ya había una predestinación, quiere decir que ya había un propósito por el cual nosotros habríamos de venir. Y la Biblia dice que ese propósito mayor, esa predestinación, tiene que ver con que nosotros seamos hijos de Dios, con que Dios quería una familia.
¿sí? Y ese es el propósito realmente mayor por el cual Dios creó al hombre, para que fuésemos una familia, para que él poder tener una familia como tal. Dios pensó en eso desde un principio y por eso es que después de crear al hombre, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que el concepto de familia siempre nació y siempre ha estado en el corazón de Dios. Y esto a mí me parece extremadamente bonito porque vemos como ese favor, esa misericordia, es ese que Dios desde siempre ha buscado para nosotros el estar bien, el que podamos nosotros cumplir a cabalidad con ese propósito maravilloso por el cual Dios nos escogió, y este nos escogió no es a unos cuantos, en realidad Dios aquí le está hablando a todas las personas, porque hay quienes malinterpretan esto de la predestinación. Y entonces dicen, no, es que Dios te predestinó a ti para ser salvo y a ti para que te perdieras. Pero realmente así no funciona la predestinación, porque dice que Dios envió a su Hijo para que el mundo por medio de Jesús fuese salvo. Y la predestinación implica a que Dios abrió esa puerta y esa posibilidad para que todo ser humano pudiese ser salvo. ¿Sí? Para que ninguno se perdiera, no para que algunos sí y otros no. No, en realidad la predestinación tiene que ver con el propósito por el cual Dios creó al hombre en sí. Y Dios lo creó, dice, para que fuésemos santos. Dice acá la palabra, para que nosotros pudiéramos, ¿sí? Ser adoptados hijos suyos. Lo más hermoso es que Dios siempre ha buscado el que nosotros podamos ser hijos, el que nosotros podamos ser merecedores de su gracia. Y como no lo podíamos conseguir por nuestros propios medios, entonces Él envió a Jesús para que por medio de Jesús y por medio de esa gracia pudiéramos ser merecedores. Y esto es algo maravilloso porque yo decía, cuán grande de verdad es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios que Él hizo posible para que nosotros no nos perdiésemos. Y miren lo que dice acá, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que de verdad Cristo también nos amó. Porque cuando habla acerca de eso, Jesús mismo dice que nadie le quita su vida. Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo de mí la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y lo decía era porque en Jesús había esa esperanza de resurrección, porque sabía que su alma no dejaría, no se quedaría en el Hades. Sí, y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y está hablando el verbo, está hablando acerca de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, no dejarás mi alma en el Hades, es porque él realmente tenía la esperanza de resucitar de entre los muertos. Porque aparte que la escritura muestra que no fue Jesús quien resucitó, sino que la Biblia dice, y Dios lo resucitó. Porque dice que el espíritu de santidad que había en él, pues fue quien lo resucitó. Y dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, lo cual implica que fue el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso está en Romanos capítulo 8. Entonces, de verdad que es algo extremadamente maravilloso cuando logramos entender nosotros que el propósito de Dios siempre, siempre ha sido y será nuestro bienestar. Luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiere decir que en todo eso fuimos aprobados. Quiere decir que Dios nos chulió así, para que fuésemos alabanza de su gloria. Y de su gracia, dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miren, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Yo pregunto, ¿en quién tenemos redención por su sangre? ¿Quién hizo posible que nosotros fuésemos redimidos por medio de su sangre?
y es Jesús. Amén. ¿Va a decir Jesús. algo, Dios? Ah, aquí va a responder. ¿Por quién tenemos entonces? Jesús. Por Jesús. ¿Sí? Y lo hizo posible. Y por eso yo digo que las personas de verdad, que la gente se va a llevar eh, una sorpresa muy desagradable cuando la gente crea que porque se privó de hacer una cantidad de cosas, queriéndolas hacer en esta vida, y se fue con todo eso, va a poder entrar al cielo. Porque todavía no hemos entendido que la salvación es por fe, por gracia, no porque nosotros podamos comprarla, porque eso es diferente. Nadie puede comprar su salvación, nadie puede entrar al cielo por sus propios medios, no hay forma, no hay manera. Aparte porque el ser humano como tal no tiene precio, o sea, no tiene cómo pagarlo, ¿sí? Y hay en un salmo, creo que está como que en el Salmo 49, ya miramos si está en el Salmo 49. Ah, les voy a mostrar, creo que sí, creo que está en el Salmo 49, sin embargo vamos a buscarlo. No se me vayan a perder de ahí de Efesios, por favor. Sí, en el Salmo 49 dice el versículo 6: los que confían en sus bienes, hablando de las riquezas materiales, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Y yo digo, las personas aún no hemos entendido que nosotros en nuestra humanidad no tenemos la forma de poder pagar por eso, ¿sí? Por redimir al otro, que nada de lo que yo pueda hacer va a alcanzar para poder redimir al otro, porque yo no tengo cómo pagarlo. Y no tengo cómo pagarlo porque la Biblia encerró todo bajo pecado. Dice la escritura que todos somos pecadores, no algunos cuantos, todos somos pecadores. Y esto prestando mucha atención al comportamiento que tenemos muchos de los que nos llamamos cristianos, en nuestra ignorancia creemos que nosotros en realidad somos mejores que los que de pronto no escudriñan o no se congregan en la palabra o no creen conforme. Ayer estaba leyendo algo acerca de algo que colocaron en el Facebook, y de hecho ellos se catalogan cristianos, hijos de Dios, y estaban haciendo un comentario con respecto a alguien. No lo voy a hacer el comentario porque la verdad no es saludable, pero simplemente lo traigo a colación para poder mostrar ese ejemplo. Y entonces decían, ay, pobrecita, ojalá Dios le permita ser salva porque tal cosa no le va a ayudar, y además ella, y entonces estaban juzgando, o sea, en toda esa piedad. Yo digo que es una falsa piedad porque a veces como que se nos olvida realmente nuestra condición y de dónde nos ha sacado Dios. Entonces, eso cuando lo traemos, creemos que a Dios le agrada y que está de acuerdo con nosotros, pero escudriñando muy a precisión las escrituras, hay varios textos donde Dios en el Antiguo Testamento, o sea, reprende a los sacerdotes de la época y los exhortaba por eso mismo, porque menospreciaban a los demás y ellos hacían sentir que eran inmundos, y entonces decían, quédate tú allá porque yo soy más santo que tú, no me toques. Y aún se consideraban como intocables, ¿no? Porque sentían que si los tocaban, entonces los estaban contaminando, los estaban ensuciando. Y Dios dice, y estos son humo en mi furor, dice Dios. O sea, quiere decir que Dios ni siquiera lo soporta, ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido que todos nosotros, o sea, hemos pecado delante de Dios, que el ser humano se perdió a sí mismo, se corrompió, o sea, en sus pensamientos, en su necio corazón, dice la palabra, fue entenebrecido. Quiere decir que fuimos, o sea, realmente cegados por el pecado, y que a causa del pecado, digamos que no podemos ver en realidad lo que Dios
manifestó para todos nosotros. El asunto aquí con todo lo que les quiero mostrar es que somos salvos por fe y por gracia. Y que mientras que nosotros creamos en Jesús, el Espíritu Santo nos dará todas las herramientas para que podamos nosotros vivir en función de agradar a Dios. Y les voy a decir que lo primero que una persona necesita para poder agradar a Dios es la fe, es poder creer, porque aún seguimos sin entender, creyendo que nosotros, o sea, no nos podemos equivocar, creyendo que nosotros tenemos que hacerlo todo perfecto cuando ni siquiera hemos aprendido de qué se trata la perfección en la palabra. Porque de hecho la Biblia sí nos llama a ser perfectos, pero la imagen que la gente tiene de perfecto, o sea, es totalmente opuesto a la que la palabra muestra y manifiesta. Porque la Biblia no está hablando de que no nos equivoquemos, es más, Dios sabe que nos vamos a equivocar todo el tiempo. Es más, Abraham se equivocó no una ni dos, se equivocó muchísimas veces. Y la escritura dice que Abraham fue el padre de la fe como tal. Y lo que lo salvó a Abraham fue su fe, esa fe intacta para creer en alguien que jamás había visto, para creer en ese Dios vivo que lo llamó. Y aún dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a dónde iba. Simplemente él creyó que Dios lo estaba llamando y salió y dejó todo lo que conocía. Y Dios, miren cómo es que lo saca de un lugar donde él conoce absolutamente todo, porque Abraham tenía su familia, su tierra, digamos, su pueblo natal, todo lo que para él era conocido. Y Dios lo saca a un lugar que para él es completamente desconocido, nuevo totalmente. Y saben, eso tenía un propósito. Y si vemos más allá en todo el trayecto que Abraham tuvo que tener, era realmente para mirar la confianza de Abraham puesta en Dios. Todo el proceso es un proceso de fe absolutamente, porque Abraham en ningún momento cuestiona el mandamiento de Dios, el sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? Y cuando lo llama, él dice que se va y se va confiado en que algo, o sea, realmente maravilloso le está esperando. Y la fe es impresionante porque dice que sin saber a dónde iba, o sea, él salió. No le dijo, o sea, en un principio para dónde iba. No le comentó los planes que tenía, no le contó cuál era el propósito por el cual Dios lo estaba llamando, como es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Desconfiamos todo el tiempo. Nos presentan un trabajo y nosotros muchas veces, ay, pero ¿será que sí? No, pero no, eso toca orar porque hay que mirar si sí o si no. Y lo que les quiero ver era esa certeza de que Dios ya lo había bendecido. Él no lo veía en tiempo futuro. Ese fue el asunto de Abraham y el secreto de Abraham. Abraham jamás lo vio en un tiempo como que no, él lo vio que ya había ocurrido. Por eso cuando Dios le pide a su único hijo, él no se lo rehúsa, porque en la mente de Abraham, o sea, no había ningún tipo de imposible. Él sabía que Dios lo haría. Y quiere decir que más allá de lo que sus ojos podían ver, él confiaba plenamente en quién era Dios como tal. O sea, confiaba, o sea, a ciegas en que lo que Dios decía era verdad y que si tenía que resucitar para manifestar su gloria y para poderlo hacer, lo haría. Y aún él no muestra ningún caso de resurrección en el que Abraham hubiese podido ser testigo de alguna resurrección, pero era lo que él esperaba en su corazón, que Dios resucitara a Isaac. Y quiere decir que si Abraham ya pensaba en que Dios podía resucitar a Isaac, eso deja mucho que decir de Abraham. Quiere decir que Abraham conocía a Jesús. Sí o sí, Abraham tenía claro a qué habría de venir el Mesías como tal. Y por eso dice, más el justo por la fe vivirá. No dice por lo que haga, por cuánta Biblia tenga, por cuántas veces se congregue. No dice por eso. Dice, más el justo por la fe vivirá. Y dice, y el que retrocediere no agradará a mi alma. ¿Por qué? Quiere decir que dudó en el camino. Quiere decir que desconfió de lo que Dios había dicho en su palabra. Y miren, por eso es que en Efesios,
¿sí? Seguimos leyendo. Realmente, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí. No, perdón, ahí no iba. Dice, en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, aparte de eso, dice que hizo sobreabundar, ni siquiera abundar, habla de sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Yo digo, y ayer estaba precisamente pensando en esto, en los grandes hombres como Albert Einstein, sí, como Pitágoras, como, bueno, una cantidad de hombres que han marcado nuestra historia en la humanidad. Y yo decía, Dios, de verdad que la palabra se cumple, porque estos fueron hombres extremadamente maravillosos, extraordinarios en su inteligencia y en su conocimiento. Y les diré que Dios los usó para mostrarnos esto, porque dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y eso es algo que nosotros le debemos pedir a Dios, que sea Él realmente mostrándonos a nosotros, o sea, eso, porque dice que en toda sabiduría nos ha hecho sobreabundar y en nuestra inteligencia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque es un misterio aparte. ¿Por qué es un misterio? Porque no todo el mundo lo logra entender, porque no todo el mundo realmente comprende que más allá de esto, muchas veces nosotros no entendemos y no tenemos la respuesta a muchas de las cosas que la palabra muestra, como por ejemplo el que el verbo se haya, perdón, en que el verbo se haya hecho carne, porque eso es la escritura. Y hay gente que no logra comprender eso, en que Jesús sea única y exclusivamente hijo de la Virgen María. Hay quienes dicen que no, que realmente Jesús sí era hijo de José. Y en fin, esto ya va de acuerdo a lo que cada persona interprete, pero bíblicamente desde el principio no muestra que Jesús fuera hijo de José. Toda la escritura, o sea, ella no se contradice cuando dice que Jesús era el hijo de la Virgen María, el hijo de la mujer. Y en el Génesis capítulo 3, en el versículo 15, dice la simiente de la mujer. No dice la simiente del varón, dice la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y está hablando a la mujer, al enemigo, perdón. Sí, y esto es algo maravilloso porque luego en Isaías capítulo 7 en el versículo 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y vuelve otra vez y llama a la mujer como protagonista en este acto de amor para que todas las personas pudiésemos ser salvas como tal. Porque claro, el hombre cayó, falló, se equivocó, pecó, ¿sí? Pero Dios como también muestra la posibilidad de que el hombre también sea quien pueda justificar al hombre. Y para eso es que aparece Jesús. Porque así como el pecado entró por un hombre, entonces así también por otro hombre viene la justificación a todos los hombres. Y como en Adán todos somos pecadores, en Cristo todos somos justificados. En Cristo todos somos hechos hijos de Dios. Así como en Adán nosotros no tuvimos nada que ver, en Jesús tampoco, porque ninguno de nosotros sufrió la cruz del Calvario, ninguno de nosotros hizo todo lo que Jesús tuvo que vivir y experimentar como tal. Y esto es algo que nosotros necesitamos aprender y que necesitamos conocer para poderlo incorporar en nosotros, para poder entender que más allá de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, necesitamos que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, entendiendo que por medio de Jesús somos salvos, porque hay quienes todavía viven con culpas y con cosas y creyendo que se van a perder. La semana pasada hablaba con una mujer
que está sufriendo mucho. Y ella, parte de su miedo era ese, decía, no, pero es que mi miedo es condenarme, qué tal que yo me vaya para el infierno. Yo le decía, es que tú ya estás en el infierno. ¿Qué te hace pensar que, o sea, que cuando te mueras no va a ir por allá si es que tú ya estás ahí? Porque lo que interpretas con eso es que tú no lo estás haciendo por miedo a irte al infierno, como si la salvación tú la pudieses comprar. Y es que la salvación nosotros no la podemos comprar, para eso Dios envió a Jesús. Y la verdad, déjame decirte que mientras que no lo coloques en las manos de Dios, mientras que tus pecados no sean lavados, pues finalmente, o sea, estamos en problemas ya como tal, porque la salvación no es algo que yo pueda conseguir, o sea, por mis propios medios. Y aún si no hay convencimiento de pecado en el corazón, lo que la gente no sabe es que igual se sigue cometiendo o sea, los mismos errores como tal. Porque para eso nosotros siempre necesitamos pedir que el Espíritu de Dios nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Y no solamente pedirlo, necesitamos también poderlo experimentar, porque cuando lo experimentamos, entonces eso ya cambia todas las cosas, porque eso lo que hace es que nuestros ojos sean abiertos en cuanto a la salvación, no en cuanto al pecado, porque en cuanto al pecado la gente sí tiene los ojos bien abiertos, pero es en cuanto a la gracia, en cuanto a la santidad, en cuanto al favor de Dios, porque ¿por qué no logramos ver que Dios es bueno? Porque tenemos los ojos puestos en otro asunto, porque internamente creemos que Dios es malvado, que Dios es malo. Pero cuando abrimos los ojos para entender que Dios es un Dios bueno, que Dios envió a su Hijo para que ninguno se pierda, que Dios nos ha dado gracia, que Dios nos ha dado vida eterna, que Dios nos ha dado ese espíritu de santidad para que podamos vivir en función de agradarlo a Él, pues eso ya es diferente, porque de seguro no vamos a hacer nada que, 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 que dañe al otro. No vamos a hacer nada buscando nosotros el mal para el otro, sino que todo siempre va a girar en que todos estemos bien y en que también nosotros podamos glorificar a Dios en todo aquello que hagamos. Y eso, la verdad, yo les digo, y siendo muy honesta, eso es gracia, porque yo me he podido dar cuenta cuántas veces Dios nos ha permitido, y que creo que a todos aquí en algún momento nos ha permitido gozarnos y deleitarnos en ese favor de Dios y en ver su gracia y su misericordia, que ahí decimos, ¡ah! O sea, yo de verdad, y alguien decía, siento que no lo merezco. Y es porque sentimos que como que no hemos sido como tan honestos con Dios, ¿cierto? Como llamémoslo así para poderlo poner en el lenguaje humano, tan perfectos. Pero realmente nuestra fe sí hemos buscado perfeccionarnos, porque cada día el que podamos perseverar, el que podamos escudriñar su palabra, el que podamos estar nosotros siempre con esa disposición de ser enseñados por Dios, eso de verdad ya Dios como tal siempre lo está viendo. El que no le podamos esconder a Dios nuestras debilidades, porque Él conoce las intenciones del pensamiento y lo profundo del corazón. Y siento que cuando nosotros entramos en eso, reconociendo nuestra incapacidad, ahí es donde entra el Espíritu Santo y esa fuerza y ese valor que Él nos da para que lo podamos agradar, para que podamos confiar, para que nos podamos levantar, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Y yo digo, gracias eterno Dios por darme tu gracia. Gracias eterno Dios por enviar a tu Hijo por mí, por darme sabiduría en todo y no un poco, como dice, sino como dice la palabra, sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Y acá luego dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren que de verdad esto es maravilloso porque si entendemos acá lo que habla, dice que
lo que hizo fue que Dios en Cristo logró reunir todas las cosas que nosotros como hombres necesitábamos recibir. ¿Para qué? Para que en Él pudiésemos ser bendecidos y pudiésemos tener herencia. Y eso quiere decir que eso ya se efectuó, que esa herencia ya está, que no es que nos la vayan a dar, no, esa herencia ya está, ya la recibimos. Por eso la escritura dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aún nosotros todavía tenemos problemas y dificultades para vernos como tal en esa herencia de Dios. Y la palabra muestra que nosotros ya somos herederos de Dios, ya fuimos herederos por medio de lo que Jesús ganó para nosotros. Y esta vida en abundancia que Jesús ganó, si realmente nosotros en nuestro corazón lográramos verla, lográramos entender que en Él no somos pobres, porque la escritura dice que Jesús siendo rico se hizo pobre y era un propósito que tenía Él en su corazón. Dice que Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros y dice que con su pobreza ganó para nosotros las riquezas. Entonces ahí Él estaba ganando algo para nosotros, ¿sí? Y entonces la escritura dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. Vivió como pobre, llevó del bulto, porque cuando la gente quería seguir a Jesús, Jesús dice, miren, las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y saben para qué lo hizo? Para que usted y yo pudiéramos tener una casa propia en la tierra, aquí en la tierra. Y eso lo único que muestra es el favor de Dios porque el Señor sabe. Y por eso es que en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Casa, comida, todo lo que nosotros necesitamos para estar bien. Y de hecho, Jesús dice, los pájaros tienen, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiere decir que Jesús en vida de los 0 a los 33 años, Jesús nunca tuvo una casa propia, pero no la tuvo no porque no creyera que Dios se la podía dar, sino que precisamente para ganar para todos nosotros una casa propia. Y eso muchas veces nosotros en las escrituras no lo vemos de esa forma. Lo mismo el pan nuestro de cada día. En el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que tenían que labrar la tierra para que la tierra produciera y aparte de eso dice que espinos y cardos producirían la tierra. Y entonces con el sudor ganarás el pan, ¿sí? Con el sudor de tu frente. Quiere decir que para ganar el pan necesitaban esforzarse. Necesitaban ellos realmente sufrirlo para poderlo ganar. Pero cuando viene Jesús, Jesús ya lo plantea de otra forma. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de la redención, porque eso significa redimir, rescatar todo lo que se había perdido. Y rescatar todo lo que se había perdido implicaba, era que todo lo que en Adán se perdió, todo lo que Adán realmente por medio del pecado se dejó quitar, entonces era por medio de Jesús el hombre, podernos a nosotros rescatar y podernos a nosotros devolver en esa autoridad todo lo que Adán había perdido. Y entonces Jesús ahora, por eso lo coloca en el Padre Nuestro y dice, mire, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que si antes se ganaba el pan con el sudor de la frente, pues ahora ganamos el pan con la rodilla. Sí, con nuestras oraciones, porque la Escritura dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Quiere decir que ahora Dios ha permitido por medio de Jesús darnos todas las cosas. Pero dimos nosotros, para nosotros, y hablo en general, el ser humano como tal, eso no tiene, o sea, no tiene cabida. La gente realmente cuando no trabaja, lo primero que se visualiza es aguantando hambre. No pueden creer que Dios pueda darles el pan nuestro de cada día y por eso aguantamos hambre. Por nuestra incredulidad aguantamos hambre, porque no creemos que Dios pueda hacer algo maravilloso para hacernos y acercarnos el pan nuestro de cada día. Y eso es triste porque en el corazón de Dios no está que la gente aguante hambre. Ni en el África, ni en ninguna parte, porque cuánta gente adinerada
da muchísimo dinero para ir a ciertas culturas y hacer donativos y que la gente tenga, les llegue, pero también cuál es la posición y las creencias que ese tipo de culturas maneja. Es cuando entendemos realmente que ese tipo de personas en sus creencias y todo, pues son muy negativas y muy limitadas, porque de hecho no echan mano de los recursos que Dios nos ha dado, porque lo encierran todo bajo pecado. Y como para ellos es pecado, pues finalmente funciona de esa forma, es pecado. Recordemos que en Romanos 14 el apóstol Pablo dice muy claramente, bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Así que para aquel que piensa que tal cosa es pecado, pues para él lo es. Y nadie puede cambiar eso. Finalmente tiene la razón, porque es como lo está viendo. Es su mirada. ¿Sí? Y entonces cuando yo digo, ay, no, es que esto es pecado, bueno, ya lo declaraste de esa forma, ya lo etiquetaste así, pues así es. Recordemos que no es lo que yo estoy viendo, sino como realmente lo quiero ver. Y si yo lo quiero ver como pecado, pues entonces es pecado, porque antes de que Adán y Eva pecaran, la escritura no había encerrado nada bajo pecado. O sea, nada era etiquetado como bueno o malo realmente, porque el hombre solamente tenía el conocimiento acerca del bien. Y eso es algo que nos ha costado a nosotros realmente entender. Por eso es que cuando fueron abiertos, los ojos de ambos fueron expulsados del paraíso, porque en ese momento comenzaron a etiquetar las cosas y ya su mirada era diferente. Ya corrompieron todo lo que había, y el corromper quiere ver con siempre estarnos imaginando lo malo, lo negativo, o sea, lo depravado, porque siempre lo llevamos más allá. Y en algún momento Dios me permitió ir a una cultura bueno, de esas que no son eh, no sé cómo ponerlo en el contexto, pero una cultura indígena donde ellos, por ejemplo, las mujeres no usan ropa, ¿sí? Y los hombres, pues, no es tampoco que usen mucha ropa. Y mirándolos a ellos en su desnudez, digamos que para ellos era completamente normal. Sí, que las mujeres estén como estén y los hombres como están. Entonces yo decía, realmente en esas culturas uno lo que logra ver es que la percepción que se tiene del cuerpo es muy diferente a la nuestra. ¿Sí? Y ellos en su corazón no ven a la mujer con ese morbo, con esa, o sea, no, tienen un pensamiento totalmente diferente con respecto al cuerpo. Y si realmente uno lo estudia, ese pensamiento con respecto al cuerpo ni siquiera es morboso, no es negativo, es completamente natural para ellos. Pero en nosotros sí hay otro tipo de pensamiento, y es porque es como nos han presentado las cosas desde siempre. Y cuántas veces a las mujeres, sobre todo a nosotras las mujeres, se nos ha estigmatizado en cuanto a que las violaron por cómo iban vestidas, por ejemplo. Sí, y eso no es un justificante, porque más allá de lo que sea, eso no es un pretexto, porque el morbo ya está en el corazón del hombre. Por eso Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que, o sea, eso está en el corazón de la persona, no está afuera, no fue por cómo ella se vistió, no fue como, por cómo ella se presentó, no, eso era lo que había en el corazón del hombre como tal. Y de eso está hablando, de esa contaminación, de esa perversión, de cómo siempre veo las cosas, con esa malicia, con ese grado de maldad que le pongo a todo, ¿sí? Y ahí hay cuando la gente le pasan cosas y en lugar de mirar que Dios tiene un propósito, que eso le puede traer algo bueno, siempre estamos mirando de una forma negativa todo lo que nos ocurre y todo lo que nos pasa. Entonces alguien decía, ay, no, pero es que yo soy de malas, a mí me va muy mal. Y claro, esa es tu creencia. Yo le decía a ella, porque tú todo el tiempo estás pensando en que eres de malas. Entonces, si tú sientes que eres de malas, mira, no hay forma de que tengas experiencias positivas porque tú todo lo estás enfocando de manera negativa. Y eso es algo de lógica. Yo no entiendo ni siquiera, es que no necesita ni siquiera estudiar neurociencias para entender que como son mis pensamientos, finalmente van a ser, o sea, mis palabras, porque como son los pensamientos, son los sentimientos, y como son los sentimientos, pues se manifiestan las emociones como tal, los estados de ánimo.
Y por eso la Biblia dice que en todo lo bueno, que en todo lo puro, que en todo lo honesto, en eso debemos pensar, porque eso nos va a dar a nosotros alegría. Cuando pensamos en cosas bonitas, cuando pensamos en situaciones agradables, pues nuestro corazón también se dispone de esa forma. Pero si estamos pensando todo el tiempo en que nos va a ir mal, porque a veces es el sentir que hay allá en lo profundo oculto, ¿sí? Y luego esperamos que nos vaya bien, o sea, no hay forma, porque nuestros pensamientos no son encausados a lo bueno. Y eso lo dice la palabra en Génesis capítulo 6, cuando dice, vio Dios los pensamientos de los hombres que eran únicamente de continuamente al mal. Quiere decir que todo era negativo, 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 negativo. Todos los pensamientos de ellos iban enfocados a hacer lo malo como tal. Y miren que acá luego dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y miren el propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y esto es muy bonito porque vuelvo y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Entonces yo digo, ¿en qué momento nosotros aprendimos acerca de la escasez? ¿En qué momento nosotros aprendimos acerca de la enfermedad? ¿En qué momento nosotros aprendimos acerca del castigo? ¿En qué momento nosotros aprendimos acerca de la pobreza? ¿Sí? Porque no logramos ver lo otro y el universo es completamente abundante. Cuando vemos la creación, todo está evolucionando. ¿Y en qué momento nosotros nos retrocedemos siempre? En lugar de avanzar, en lugar de crecer, en lugar de nosotros poder ser prosperados en cuanto a la palabra de Dios, porque dice para que seamos prosperados. Y hay en otro versículo que me encanta, dice que para que disfrutáramos de todas las cosas. Y si uno nota y realmente presta atención, es lo que menos el ser humano hace. Porque cuando la gente está muy enfocada en hacer dinero y generar plata, las personas pierden también el sentido y la alegría de vivir, porque estamos todo el tiempo tan ocupados que ni siquiera podemos disfrutar de las cosas. Hay quienes están, como decía en algún momento, hay quienes están en lugares exóticos, maravillosos, y su corazón está triste, y su corazón se siente solo, y su corazón está apartado de todo sentimiento agradable, bueno, honesto, puro. Y entonces nada alcanza para poder llenar el corazón del hombre. Hay quienes teniéndolo todo se han tirado de un quinto piso, se han suicidado precisamente por lo que sienten en su corazón. Y por eso dice Jesús, dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Quiere decir que la felicidad del hombre no está en los recursos materiales, porque finalmente eso es añadidura. Dios lo va a dar, Dios ya lo dio, porque dice que nos bendijo. Quiere decir que las riquezas, el dinero, eso ya está. Dios ya nos bendijo con todas esas cosas, pero más allá de eso, somos conscientes de lo que hay en nuestro corazón, amargura, tristeza, dolor, somos conscientes de eso. Realmente estamos trabajando para que el Espíritu Santo nos pueda revelar y nos pueda sanar esas heridas que tenemos nosotros ahí, porque para Él no es desconocido nada de lo que nosotros vivimos o hemos vivido. Y esto realmente en mi experiencia les puedo compartir que Dios es tan perfecto y tan maravilloso para con nosotros que Él hace toda su obra completa en nosotros. Porque Jeremías capítulo 30 dice esa promesa: y sanaré tus heridas, y vendaré tus heridas, y suavizaré con aceite tus heridas. Y hay una cantidad de promesas que habla acerca de esto especialmente. Y es como Dios nos consuela. Y además, porque también en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Claro, porque todas nuestras experiencias de alguna u otra forma nos acercan a Él, nos permiten entender realmente de qué fuimos hechos nosotros. Y dice que para la alabanza de su gloria conforme a sus riquezas en gracia. Quiere decir que si hay alguien que estaba pensando en nosotros desde antes de la fundación del mundo, ese sin duda era Dios. Antes de que creara Dios todo el universo. Y por eso hay un salmo muy lindo que dice que antes que naciesen los montes, ¿sí? Y el mundo, antes que naciera, antes que se formasen, antes de que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dice que tú nos has sido refugio de generación en generación y antes que naciesen los montes y el mundo. Y les voy a decir que Dios es extraordinario, Dios es perfecto. Y tan así es que dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y por eso es que en nosotros hay toda sabiduría e inteligencia. Que de verdad Dios nos permita descubrir en nosotros esa sabiduría y esa inteligencia que Él nos ha otorgado como hijos suyos. Y esta mañana quiero que de verdad nosotros podamos entender eso, que el propósito por el cual Dios nos ha llamado, que nos ha permitido estar acá a nosotros, podamos entenderlo, podamos compartirlo con Dios, que podamos nosotros entender cuáles son las riquezas de su gracia y de su generosidad. Porque Dios ha sido un Dios bueno para con nosotros, porque Él no nos ha faltado con nada, siempre ha estado con nosotros, siempre en su amor nos ha permitido entender lo bueno que Él ha sido, porque ¿quién como Él? Y yo digo, gracias Señor, porque de verdad que tú eres bueno y bueno en gran manera. No hay otro como Él, no hay otro como Dios. ¿Quién como Él? Y Señor, gracias porque cuando tú nos enseñas, cuando tú nos muestras a nosotros, pues ahí es donde nosotros logramos ver la misericordia de Dios, lo bueno que ha sido Dios para con nosotros. Y de verdad que necesitamos nosotros entender que en su gracia nosotros somos redimidos, que en su gracia nosotros hemos sido libres. Y hoy vamos a orarle a Dios y vamos a pedirle al Señor que sea Él con nosotros, dándonos de esa gracia, dándonos de ese favor hoy lunes festivo que hemos tenido la oportunidad de abrir nuestros ojos, de decirle, Señor, gracias porque tú estás aquí, gracias porque en tu amor, Señor, tú nos permites vernos, Señor, tú nos permites. Gracias, que no hay otro como tú, Señor. El Siempre Señor es mi nos ves, Señor. pastor y nada me Dile, el Señor es mi faltará. pastor. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará,
por sendas de Por amor de su nombre. por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada Nada me nos falta. faltará. Y nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Gracias, Señor, porque nada nos faltará, Señor, porque tú eres el que nos levanta, el que nos sostiene, Señor, el que nos renueva, Señor. Hoy te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú ya nos has bendecido, Señor. Gracias porque tú ya enviaste a tu Hijo, Señor, porque ya nos hiciste herederos de Dios y coherederos en Cristo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú la sanidad ya la efectuaste para nosotros, Señor, porque tú, Señor, ya nos hiciste prósperos y abundantes en Cristo Jesús, Padre. Gracias porque nada nos falta, Señor, porque Jesús es nuestro pastor. Gracias, eterno Dios, por tu amor, por tu abundancia, por tu misericordia, Señor, por habernos salvado, por habernos rescatado, Señor, por habernos dado vida, vida en abundancia y vida eterna. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.